Volvemos a la política, volvemos al tema central de hoy, el día después de las PASO, y el discurso de Javier Milei, un extracto, el siguiente. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a la Argentina. Aquellos que han armado esta verdadera fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea la expresión que cambie la Argentina. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo, siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto, y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. Bueno, un pedacito, ¿no?, de un discurso que duró casi 20 minutos de Javier Milei, después de las 10 de la noche. Vamos a hablar con Aimé Aminahuel, que es politóloga y que va a ayudar a entendernos seguramente este fenómeno, este baldazo de agua fría que algunos tildaron propios y extraños, porque hasta la propia gente de Milei no se esperaba que el resultado fuera tan contundente. Aimé, buen día, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Paula y todo el equipo. Bueno, disculpen el retraso, pero es porque quería participar. Así que bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que hay mucho para analizar hoy en el día después. Te estaba escuchando y estaba viendo nuevamente el discurso de Javier Milei. Ayer incluso nos quedamos hasta tarde viendo los resultados en algunas provincias como Santa Cruz, que también fue sorprendente a nivel nacional el resultado. Y bueno, a mí me parece que no es sorprendente el voto bronca de la gente. Lo que por allí estaba en duda o todavía se cuestionaba era la capacidad de Javier Milei de poder capitalizar este enojo que tiene la ciudadanía con la no resolución de ciertos problemas cotidianos, ¿no? Pienso, mientras lo escuchaba a él, que su discurso está muy orientado a esa franja o sector social que en los últimos años ha padecido mucho los resultados de la inflación, que ha padecido también, yo le llamo el fenómeno del pluriempleo, que ha padecido también la monotributación, que es un fenómeno también en el mundo del trabajo, y que tal vez no quiere escuchar grandes explicaciones a nivel de lo que sucede, por ejemplo, en el sistema mundo, que es lo que yo siempre cuento, que es un fenómeno mundial de pospandemia, esta enorme precariedad que aparece en el mundo del trabajo. Tampoco, digo, también el tema de la inflación ha sido una problemática a nivel mundial después de la pandemia. Entonces, no quieren escuchar ese tipo de resoluciones, de respuestas, pero tal vez, o de explicaciones sin respuesta, sino que lo que quieren escuchar muchas veces es quién me va a resolver y cómo me va a resolver el día a día. Y en ese sentido me parece que el efectivismo que plantea Javier Milei, esto de presentar ciertas consignas muy vendibles, lo digo yo siempre, y lo hablo también con mis estudiantes, y lo digo como docente, muchas veces es un consignismo que a primera vista parece, incluso por la retórica que él maneja, bastante factible de realizar, pero después cuando se analiza un poco más en profundidad el programa de gobierno que él propone, es un programa de gobierno que a las claras ya se ha implementado en la Argentina en otras ocasiones. Por ejemplo, con Pierre Bacena y Juan Carlos Onganía, en la dictadura del 66, se ha implementado también con Martínez de Hoz y Videla en la dictadura luego del 76. Es decir, no es un programa de gobierno nuevo. Cuando yo veo reforma laboral y veo liberalización de las tasas y veo una serie de consignas que él va diciendo, es un programa netamente ortodoxo que ya se ha implementado.
en Argentina y que no ha resuelto los problemas estructurales que él dice que va a resolver. Sin embargo, lo que ha hecho me parece que de manera tal vez muy eficaz, y en eso creo que está muy bien asesorado, es, por ejemplo, no llamarse a sí mismo neoliberal, que es como, yo soy profe de historia del pensamiento económico, como yo sí lo nombraría, es un neoliberal a ultranzas, no se ha llamado a sí mismo neoliberal, sino que se ha llamado libertario económico. Porque de alguna manera el concepto de neoliberalismo está asociado a la memoria política de la gente como algo negativo. Entonces él ha sabido vender su propuesta como la propuesta de la libertad económica, tal vez desde una retórica incluso que apela mucho, yo digo a veces algo un poco anacrónico, que es como un sistema mundo dividido entre un bloque proteccionista, estatalista, que asfixia, y un bloque liberal o de libertad económica. Yo creo que eso ya no existe en el mundo. Hace tiempo que el neoliberalismo es un sistema predominante en muchos países, y en los países periféricos específicamente no ha dado respuesta a los grandes problemas de la ciudadanía. Es más, muchas veces yo digo que los crea, ¿no? Y que no creo que se puedan resolver los problemas estructurales, por ejemplo, de quien está afectado al empleo, entre otras cosas porque tiene un empleo precario o porque tiene muchos empleos y no puede llegar a fin de mes. Yo no creo que eso se resuelva, me parece que con una reforma laboral. Pero entonces, Aimé, perdón, lo que vos decís es que la gente ha votado sin saber entonces. El voto bronca implica, es decir, no quiero que ganen estos porque no me siento representada, entonces vamos a votar a este. No sé qué es lo que va a hacer, pero vamos a darle lugar a que participe, ¿no? A que se rompa con el bipartidismo y que irrumpa la tercera fuerza en esta historia de tercios que tenemos ahora para el 22 de octubre, ¿no? Exactamente. Yo creo que la ciudadanía identifica como sus problemas, que es, digo, lo que ha sido muy eficaz Javier Milei, pero también ha habido todo un aparato mediático, ¿no?, alrededor de eso, en identificar que los problemas cotidianos que tiene son productos de cierta clase política que representa cierto partido. Entonces ustedes cuando analizan, por ejemplo, los resultados en Córdoba y ves que el porcentaje que saca tanto Patricia Bullrich, que representa una opción mucho más dura dentro de Juntos por el Cambio, y lo que saca Javier Milei, si uno más o menos lo suma, es muy parecido al 70% que había llegado Macri en Córdoba en el año 2015. Entonces, bueno, aquí en Córdoba vemos un escenario particular, donde la cultura política que se ha construido a lo largo de la historia de la provincia en los últimos años ha hecho mucho hincapié en construir un enemigo público, ¿no? Y lo mismo me parece que ha pasado a nivel nacional, la maquinaria mediática, pero también en redes sociales. Digo, los últimos días uno abría YouTube y veía a Javier Milei. Digo, las plataformas tampoco hay que dejarlas tan de lado porque hay toda una franja etaria de la ciudadanía que se informa a través. Fundamentalmente porque están ajenas a la veda electoral. O sea, recordemos que la veda electoral empezaba el viernes a las 8 de la mañana, menos en las plataformas, menos en internet, y esto también es una cuestión que hay que analizar, pero es otra cosa. Digo, esto puede llegar a cambiar, esto puede ser un escenario que nos es útil o que a alguien le fue útil, pero que para lograr otra cosa el 22 de octubre, o esto puede ser una previa de lo que se va a presentar el 22 de octubre mismo. Me parece que, bueno, tenemos en Argentina, yo siempre digo, la política es muy dinámica, ¿no? Si estuviéramos en otro país, yo diría que marca ya una tendencia, pero en nuestro país me parece que no es tan estable, podríamos decir, la captación de determinados votos. Sí, yo creo que lo que marcó un escenario de tercios, que era lo que se venía comentando, ¿no? Por lo menos 3 grandes fuerzas. No quiere decir que todas las fuerzas planteen cosas distintas, pero sí que hay por lo menos 3 grandes espacios políticos que se están disputando hoy el escenario de Argentina, que históricamente había sido un escenario bipartidista, ¿no? Me parece que de cara a las elecciones que se vienen, hay 2 desafíos de las fuerzas tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, que es de intentar interpelar al votante de Milei, porque evidentemente dentro del votante de Milei hay gente que anteriormente votó a Unión por la Patria y gente que anteriormente votó a Juntos por el Cambio, y que se han sentido decepcionados, defraudados, que no han visto resueltos los problemas en los últimos, yo digo, más o menos 8 años, ¿no? Yo lo conversaba con gente de mi generación, yo siempre digo, soy joven, y mucha gente se ha ingresado en el mundo laboral de manera precaria, y así se ha sostenido en los últimos años, y ha sido complejo mantener su día a día. Por supuesto que yo sigo insistiendo con este eje y no me voy a cansar de repetirlo, que no creo que sean con las propuestas que plantea Javier Milei que allí estén las soluciones reales a los problemas económicos de la Argentina. Sí comprendo o podemos analizar por qué ha girado allí el electorado en términos de votos, y será un desafío de las grandes fuerzas
tratar de presentar un programa que le esté hablando también a la ciudadanía cómo van a resolver los grandes problemas que tenemos. Y bueno, y a partir de allí que vuelvan a confiar, ¿no? Yo creo que es eso, porque hemos visto en Italia cómo fue el proceso electoral girando a la extrema derecha. Hemos visto en España casi también nuevamente se gira a la extrema derecha. Hemos visto en Francia cómo se le tuvo que poner un freno a la extrema derecha, pero por ejemplo tenemos un caso más cercano, Bolsonaro en Brasil. Sí. Pregúntenle a los brasileros si con un programa neoliberal a ultranzas y con una retórica conservadora, antiderechos, cómo les fue en los últimos años. Hasta hoy todavía Brasil está tratando de sacar cuentas de lo que implicó la victoria de Jair Bolsonaro y un gobierno de extrema derecha en el gigante latinoamericano. Me parece que es algo que también hay que reflexionar, discutiendo con tranquilidad, viendo las propuestas. Yo estuve leyendo las propuestas de Javier Milei, y como digo, no las veo muy distintas a lo que implementó Clery Bacén en el 66 y tampoco a lo que implementó Martínez de Oz. Yo les digo a los jóvenes, pero también a la gente más grande, que fíjense luego cómo quedó la macroeconomía argentina en términos de indicadores, cómo estaba la gente después de esos gobiernos. Bien. No estuvo mejor. Finalmente, el voto joven, ¿no? Hubo un interesante porcentaje de juventud ligada, se deduce al voto relacionado a Milei. Juventud que no tenía el voto obligado entre los 17 y 19 años y que se relacionó mucho con Milei, pero gente también de 20, 25, 28 años que cantaba el voto por Milei. Vos sos docente, ¿qué percibís en torno a eso? ¿Qué pasó con la participación de la gente y puntualmente con la juventud, con Milei? Bien, yo lo que he visto en el último tiempo, por ejemplo en el caso de Córdoba, ¿no? Vamos a citar ese caso porque es allí, yo soy docente de primeros años, de chicos de 17, 18 años, que pasan a la universidad y entonces tengo allí el debate. Yo veo dos cosas, ¿no? Por un lado, sí hay un voto estructuralmente conservador en Córdoba, porque no lo veo muy distinto a las elecciones de 2015 y no sé si se le puede atribuir solo a la juventud, si el 60% de la población de Córdoba, casi 70%, vota opciones conservadoras, no es solo la juventud la que está votando opciones conservadoras. O sea, hay una franja etaria de los 45 a los 55, 60 años que está votando permanentemente opciones conservadoras o de extrema derecha. Pero en torno a los jóvenes, sí, a mí me suele suceder que yo a veces que pregunto qué implica, por ejemplo, la libertad económica. Yo soy profe de Historia y Pensamiento Económico, así que es una pregunta que tengo que hacer. O qué implica, por ejemplo, la derecha económica o la izquierda económica. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Que genuinamente me preguntan, bueno, profe, pero yo verdaderamente no entiendo la diferencia. O sea, me gusta cómo suena, no estoy en contra, pero quiero saber cómo es. Y yo, la primera pregunta que hago es si ellos piensan que ha gobernado anteriormente en Argentina la derecha económica o no, o ha gobernado lo que se denomina el gran espectro de la libertad económica, que ahora se autodenominan así. Les pregunto, ellos me dicen que no, que creen que no, y allí es cuando comenzamos a recorrer la historia política argentina y la historia económica, y vemos que no solo que han gobernado en reiteradas oportunidades, sino que además lo han hecho generalmente en periodos dictatoriales, y que los resultados han sido catastróficos cuando se han aplicado de manera ortodoxa. Pero bueno, conversamos principalmente algunos instrumentos específicos, liberar las tasas de interés, privatizar empresas públicas, recortar lo que denominan el gasto público, pero siempre el gasto público se corta por lo más fino, educación, salud pública. Ningún país de los que están denominando hoy como los grandes países de la libertad económica recortan esas áreas. Pero Milei aparte hizo un video jactándose de eliminar el Ministerio de Educación, de ser uno de los tantos. Sí, anda a ver esos países que han planificado su economía históricamente y que hoy los ponen como ejemplos de países liberales o países libertarios. En realidad, cuando uno ve en concreto los instrumentos estatales que implementan, son economías planificadas. Entonces, yo lo que noto en Milei es esa enorme capacidad de mentir sin ponerse, sin sonrojarse, lo digo yo como profesora, mentir sin sonrojarse, y bueno, y que mucha gente genuinamente le cree porque no la está pasando bien, y hay veces que cuando uno no la está pasando bien, lo que quiere es escuchar respuestas rápidas, claro. No quiere ponerse a pensar o a reflexionar cómo puede hacer el país. Digo, eso para un franja etaria, y para otra franja etaria, si no la han explicado, si no ha tenido un momento de conversación genuino, es muy probable que si estás paseando por las redes sociales, por las plataformas, claro, también te sientes seducido. Hay cierta seducción. Hay gente que votó yo tenía estudiantes que votaban a Milei cuando eran un poquito más chicos, a los 17 años,
y que después ahora a los 20, 21, 22 me los cruzo, ¿no? Y dicen, no, no lo voto, profe, pero bueno, tal vez te voto a la izquierda, porque la juventud es una etapa en donde uno va definiendo también las preferencias y los gustos. Pero si de repente la clase política no te está tampoco hablando a vos, bueno, también me parece una crítica que hay que hacer de cuáles son las propuestas para las juventudes y qué mundo le estamos proponiendo, no en el futuro, en el presente. Hay como una crisis de representación muy grande en donde se erige esta especie como de superestrella, un superestrella de rock, ¿no? Se lo ve en los discursos, se lo ve en las presentaciones, se lo ve en la forma de hacer campaña. Por último, te pregunto por el impacto en Córdoba, ¿no? Schiaretti fue uno de los primeros en saludarlo, en reconocer la derrota, salió segundo el actual gobernador. ¿Y qué pasa ahora con esos votos útiles de Schiaretti que en algún momento iban a asociarse con Larreta? A Larreta tampoco le fue muy bien. Entonces digo, ¿cómo pensás que va a ser la lectura ahí? Yo ciertamente me sorprendió el lugar de Juan Schiaretti saliendo a felicitar a la Libertad, está bien como dirigente, pero en realidad él termina festejando que el kirchnerismo queda abajo. Viste, una cosa un poco extraña, me parece que tuvo que ver bastante con salir a despegarse de Larreta, en primer lugar, y ya posicionarse como un actor para el diálogo, digo, sedúzcame de cualquier lado. Yo creo que Sergio Massa, por el diálogo histórico que tuvo con muchos sectores, tanto del peronismo como tal vez de expresiones más de centro, entiendo que va a apelar a seducir el voto de Schiaretti e incluso no descartemos que tal vez se siente a dialogar con él, y allí hay que ver qué es lo que propone hacer el gobernador. A mí ciertamente me ha sorprendido mucho porque si bien en escenarios polarizados, las dirigencias tanto de Schiaretti como en su momento de la Sota, como fue en el 2015, no es que terminaron con claridad apostando a una opción del peronismo nacional. Entonces, a mí me desconcierta, creo que en las próximas semanas veremos un reacomodamiento de su discurso también, porque evidentemente a él también le ha restado votos el espacio de la Libertad Avanza. Y hay que ver hasta qué punto van a querer dialogar con él esos sectores a nivel nacional o a nivel provincial. No creo que tampoco pueda él entablar un diálogo allí. Y con Patricia Bullrich él no tenía tanto diálogo, su diálogo era directo tanto como con Macri como con Larreta, entonces, bueno, habrá que ver hacia qué escenario se inclinará, porque por el resultado que ha sacado no va a disputar con los grandes partidos. Entonces, bueno, me parece que allí vendrá tal vez un periodo de mucho diálogo entre las distintas facciones del peronismo si lo que quieren es seguir siendo competitivos para las próximas elecciones. Aimea Minahuel, muchísimas gracias por esta nota, ¿no? Por ayudarnos a entender un poco más y por tu tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Bueno, ahí está entonces la politóloga. Mientras